¿Sí ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, en nuestro resumen, cuando nos introducimos al tema de respiración celular, ¿se acuerdan que el primer proceso que tenía que correr la célula era la glucólisis? ¿En dónde ocurría la glucólisis? ¿En qué parte? En el citosol. En el citosol, muy bien, ¿sí? Bueno, ya recorrimos la glucólisis que ocurre en el citosol y quedamos que esta parte pues lo tenía que recorrer cualquier ser vivo, ¿no? Tuviera oxígeno o no tuviera oxígeno. Forzosamente tenía que correr estas primeras 10 reacciones, ¿no? Ahora vamos a considerar que ya recorrimos las 10 reacciones de la glucólisis, bueno, ya de hecho ya lo vimos, y vamos a considerar que el ser vivo que está haciendo la respiración celular, pues no tiene oxígeno, ¿no? Y si no tiene oxígeno, ¿qué tipo de respiración voy a tomar? Anaerobia. Anaerobia, ¿no? Sin oxígeno, entonces me voy por esta parte, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ese ser vivo que no tiene oxígeno, que va a hacer respiración anaerobia, tiene dos caminos, tiene todavía dos opciones más para realizar ¿dónde está esa diapositiva? Para realizar la respiración celular. ¿Cuáles son esos dos caminos? Ah, pues los dos caminos que tiene, o sea, ya sabemos que va a ser una respiración de tipo anaerobia, ¿vale? O sea, no va a tener oxígeno, no va a tener acceso al oxígeno, ¿sí? Dentro de esa respiración anaerobia puede agarrar dos caminos, o hace la fermentación alcohólica o hace la fermentación láctica. ¿Sí? Entonces, otra vez, desde acá arriba, el organismo o el ser vivo ya recorrió la glucólisis. Ya sacó los productos que nosotros pusimos aquí en el balance energético. ¿Sí? Pero como no tiene acceso al oxígeno, a ver, ¿en qué condición en la vida cotidiana o se imaginan ustedes que puede ser que un ser vivo no tenga oxígeno? O sea, muy escaso el oxígeno en donde esté. Cuando va al espacio. Ah, bueno, ya no hay nada y ahí no sobrevive casi nada. Otra más. Cuando está en algo alto, sobre, ¿sí? En altitud. Esa podría ser una opción donde cada vez que subimos en las capas, ¿no? La cantidad de oxígeno va disminuyendo. Sí, podría ser. El agua. En el agua, sí, si nos vamos en las profundidades del mar, ¿no? Sí, también eso podría ser una opción donde el oxígeno va disminuyendo. ¿Dónde más? Si mantenemos, por ejemplo, en una botella cerrada, ¿no? Ah, sí, también. Sí, o sea, si nosotros tenemos a un conjunto de bacterias u hongos dentro de una botella y le ponemos un corcho o algo, y pues todos esos organismos que se quedan adentro, pues necesitan producir ATP, ¿no? Energía en forma de ATP, para todos los procesos que requieren, que sea reproducirse, que sea moverse y todo eso, ¿no? Como los que hacen yogur o tepache, algo así se refiere. Ándale, de hecho, justamente es lo que vamos a aterrizar ahorita Los para búlgaros. los búlgaros, justamente vamos a aterrizar ya sea la fermentación alcohólica o la fermentación láctica. Entonces, ¿por qué sucede ese proceso? Ah, pues porque las bacterias o los hongos que se quedan encerrados, ya sean que no tengan acceso al oxígeno o el oxígeno que tiene es muy limitado, o ya es tanto su evolución que ya no requieren el oxígeno. ¿Sí? Sí. Profe, Dime. una pregunta. ¿Qué es la fermentación? Bueno, ahorita vamos a ver los dos tipos de fermentación que Ah, existen. bueno. Ah, también, ¿Sí? entonces. Nada más aquí lo que quiero enfocar ahorita es que sepan ustedes que cuando hablo de respiración anaerobia, o sea, no hay oxígeno, entonces puedo irme por dos caminos, ¿no? Por la fermentación alcohólica o la fermentación láctica, ¿no? Sí, voy a reiterar, si nosotros encerramos unas bacterias o unos hongos dentro de una botella, ¿no? Le ponemos un tapón. Esa bacteria o esos hongos para obtener ATP, ¿qué camino van a elegir? Pues la alcohólica o la láctica, ¿no? Dependiendo del tipo de organismo. ¿Sí? Sí, ¿Todo claro profe. ahí? Chicos, chicas. Todo claro, profe, hasta ahorita. Ok. Entonces vamos a considerar que la bacteria o el hongo que tenemos encerrado en nuestra botella elige este camino, que es la fermentación alcohólica. ¿Vale?
¿qué va a suceder? Pues aquí le voy a hacer un pequeño zoom. Esta parte de aquí. Y si se dan cuenta ustedes, en el diagrama que tengo aquí, sí, este diagrama no lo dibuje porque realmente no les interesa para el examen dominar estos diagramas de, de las rutas metabólicas. Simplemente ahorita los productos son los que nos interesan, pero yo les pongo el diagrama para que ustedes entiendan un poco mejor el proceso, ¿sí? Bueno, aquí dice glucosa, ¿no? ¿Sí lo ven? Y hay una flechota grande Sí, profe. que dice glucólisis. Bueno, pues esta flechota grande indica que aquí ya están metidas las 10 reacciones químicas que hemos trabajado en la glucólisis. O sea, imagínense que al recorrer esta flecha, pues es recorrer las 10 reacciones químicas y obtener los productos que ya obtuvimos. ¿Qué se obtiene de la glucólisis? Dos moléculas de, no, dos de NADH, dos de oxígeno, dos ATP y dos piruvato. Dos oxígenos. Dos moléculas de agua. Ah, ok. Dos NADH, dos de agua. ¿Qué más? ATP y 2 piruvato, ¿no? Dos ATP y dos piruvatos, ¿no? Sí, no se les olvide eso, ¿vale? Ok, los ATP son estos. Los piruvatos son estos de aquí. Si lo ven, aquí no aparece el agua. No aparece el agua, pero por aquí debe estar saliendo, ¿sí? Y los dos NADH son estos de aquí. O sea, esto que está aquí, toda esta parte que he marcado con los plumones es la glucólisis, son los productos de la glucólisis. Porque quedamos que el organismo ya tiene que ver o tuvo que haber recorrido el proceso de la glucólisis. ¿Sí? ¿O lo estoy confundiendo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, como el camino final de la glucólisis, yo obtengo el piruvato, que son estos dos aquí. Entonces, mi organismo que tengo decide hacer fermentación alcohólica. Esa es la ruta metabólica que él elige. Bueno, que por la evolución que tiene, elige para obtener ATP. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues ese piruvato lo va a transformar primeramente en una molécula que se llama acetaldehído. ¿Sí? ¿Por qué estos dos? ¿De dónde viene este dos? Bueno, sí les queda claro el por qué dos. Sí, ¿no? Porque en una de las reacciones se dividía en dos, ¿no? Cuando se convertía en gliceraldehído, me parece. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Entonces, estos dos piruvatos, pues son los que van a entrar a la fermentación alcohólica también, ¿no? Entonces, ¿qué voy a sacar? Pues dos acetaldehído, ¿no? ¿Sí? Y súper importante es este producto de aquí. De entre el piruvato hacia el acetaldehído salen dos dióxido de carbono. Entonces, en su tabla que ustedes van a, bueno, o en su parte donde van construyendo, como van haciendo el diagrama, es poner, ¿no? A ver, tengo respiración, ¿qué? Anaerobia, ¿no? Y el primer proceso que estoy trabajando es la fermentación. Ahí usted lo escribe mejor. ¿Fermentación qué? Alcohólica, ¿no? Alcohólica. Entonces, ¿qué tengo en la fermentación alcohólica? Pues primero tengo piruvato, ¿sí? Que se transforma en ¿qué? Una flechita, ¿no? Que significa que se transforma, ¿no? O sea, dos piruvatos que se transforman en ¿qué? En dos ¿qué? ¿Cómo se llama la molécula? Acetaldehído, ¿no? ¿Sí me van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Entonces tengo los dos piruvatos que se transforman en dos acetaldehído y como producto de aquí, ¿qué sale como producto al momento que se transforma ese piruvato en acetaldehído? Aquí sale ¿qué? 2 CO2, ¿no? O sea, dióxido de carbono. Ok, después ese acetaldehído, ¿en qué se transforma? De aquí para acá. ¿En dos qué? En etanol. En etanol. Entonces aquí, adelantito, de lo que están escribiendo en su cuaderno, pues póngale que después esos dos CO2, ¿sí? Se transforman en 2 etanol. ¿Sí?
¿Y qué es lo que pasa cuando esos dos acetaldehído pasan hacia etanol? De aquí hasta acá. Bueno, voy a poner con rojo para que se confunda. De aquí hasta acá. ¿Qué dice esta flechita? ¿Que entra quiénes? Para que este acetaldehído pueda transformarse en etanol, ¿quién entra? 2-NADH. Ok, ¿y esos NADH de dónde vienen? De lo de la glucólisis. Muy bien. Entonces, los NADH que yo saco de la glucólisis, pues no se quedan ahí navegando en el citosol, ¿no? Sino que se van a gastar para que ese acetaldehído se transforme en etanol. ¿Sí? Entonces, en esta parte del proceso del acetaldehído hacia el etanol, si quiere póngalo así, como una media luna, o sea, una flechita de media luna, que entra ¿quién? El NADH, o sea, entran dos NADH y se transforman en NAD más, ¿no? Porque ahí pierden los protones. Sí, eso es lo único que pasa, bueno, no es lo único, pero de forma general, lo que pasa es que el NADH pierde los protones, pierde esos los electrones y por eso que se queda con carga positiva, ¿no? ¿Se acuerdan que en la fotosíntesis había uno que se llamaba NADPH, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Sí, Ah, bueno, es NADPH, ¿se acuerdan que se transformaba, o bueno, era NADP más, capturaba dos electrones y por eso se transformaba en NADPH, allá en fotosíntesis. Aquí, este NADH está cargado con dos electrones, por eso se llama NADH. Y lo que pasa es que aquí cede sus electrones y por eso se transforma en NAD más. ¿Sí me entendieron eso o no? sí. Ok. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede con la fermentación alcohólica? El piruvato que sacamos de la glucólisis se transforma en acetaldehído, que como producto se libera dióxido de carbono y también como producto se libera ¿qué? Etanol. O sea, los demás chicos que van a las otras áreas, que no es área 2, que no es tan estricto, pues nosotros podríamos llegar a la conclusión, nada más que en la fermentación alcohólica yo tengo como producto ¿qué? Etanol y CO2. De hecho, en las preguntas de si le hacen referente a la respiración anaerobia, como la fermentación alcohólica, este es su clave, el CO2. Ahí sale CO2 en la fermentación alcohólica. Entonces, profe, a ver si lo entendí para apuntarlo. Entonces, esos dos piruvatos se convierten en acetaldehído y después se convierten en dos etanol. Ajá, sí. De hecho, los productos de manera resumida, lo podemos ver aquí, miren. Aquí está la reacción de la fermentación alcohólica. Los dos piruvatos se transforman en acetaldehído, que no aparece aquí, pero ustedes tenganlo en cuenta que se transforma en acetaldehído. Dice aquí que se transforma en ¿qué? En 2 etanol, más 2 dióxido de carbono, más 2 ATP. A ver aquí, a ver si lo captan. Estos ATP, ¿de dónde salen aquí? ¿O de dónde vienen esos ATP que me está indicando aquí? ¿Vieron De la alguna gluco. parte de aquí acuérdense que esto que está aquí atrás, este de aquí, eso o todo esto de acá, eso no lo estamos viendo como fermentación alcohólica, porque todo eso era la glucólisis, todo el proceso que vimos anteriormente. La fermentación alcohólica, ¿de dónde empieza a correr? Desde que ya tengo los piruvatos, ¿no? De piruvato a acetaldehído y luego etanol, ¿no? Ahora les pregunto, desde piruvato hacia etanol, ¿vieron que sacamos ATP de aquí? No, No sacamos, entonces, ¿de dónde vienen esos ATP que me están mencionando aquí? de la glucólisis. De la glucólisis. Entonces, le vuelvo a reiterar, de forma resumida o de forma general, cuando tú hablas de la fermentación alcohólica, es que tú sacas 2 etanol, 2 CO2, y estos ATP ya lo meten por default. Pero ustedes saben que viene de la glucólisis, no se forman aquí.
Lo único que se forma ahí, y eso ya si viene el examen muy, muy tramposo y muy cargado, ¿qué es lo único que se forma aquí en la fermentación alcohólica? El NAD+, ¿no? Ese sí se forma ahí porque ahí se gastan los NADH. Se forma el NAD+ y se forma el dióxido de carbono, ¿no? Y el etanol. Eso sí se forman ahí en la fermentación alcohólica. ¿Sí queda o no? Sí. De hecho, acá está, ya incluye el agua, ¿no? Es la misma reacción que la de abajo, ¿eh? No se confundan. Exactamente la misma. Y aquí además ya me está integrando el agua, ¿no? Que otra vez esa agua no se formó aquí. ¿Esa agua de dónde viene? De la glucólisis. Entonces, a ver, para retomar otra vez esa parte de la fermentación alcohólica. ¿Qué se obtiene como producto de la fermentación alcohólica? Na de más Ajá, y 2 etanol. ok. Bueno, en este caso dos porque metí yo dos piruvatos, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser dos. Si dice etanol nada más, está bien. ¿Y qué otra cosa más? Ah, y 2 ATP, ¿no? Había dicho. Esto, Ah, fíjense, esto aquí. Esa es la clave. ¿Y dos qué? Dióxido de carbono, ¿eh? O sea, miren, si se dan cuenta, la diferencia entre fermentación alcohólica y la láctica es que acá no vamos a sacar dióxido de carbono. Por eso le digo que el dióxido de carbono, tómelo como referencia solamente para la fermentación que alcohólica. ¿Sí? Ahí andan confundidos. Chicos, chicas, si no me dicen nada, voy a considerar que todo va bien, ¿eh? Creo que sí, profe. Sí, Vale, todo bien, profe. ¿está bien? Muy bien. Y entonces, esto lo podemos ver en la vida cotidiana, ¿no? Cuando ustedes cierran una botella, por ejemplo, que tiene jugo de uva, y la dejan ahí un año, ¿no? Fermentándose, pues las bacterias que viven en ese jugo de uva por tener glucosa, acuérdense que pues ahí estaría la fructosa, ¿no? Que hablamos en carbohidratos, ¿no? Que la fructosa es el azúcar que está presente en las frutas, ¿no? O el sabor dulce de algunas frutas. Entonces esa fructosa, pues ahora en el isómero de la glucosa, empiezan a hacer las bacterias que se quedaron en esa botella encerrada, pues empiezan a hacer esto, ¿no? Porque necesitan sacar ATP. ¿Y qué van almacenando dentro de la botella? Pues etanol, ¿no? Y también, ¿qué? Dióxido de carbono, ¿no? Entonces, después de un año que se destapa esa botella, pues bota el corcho, ¿no? ¿Por qué bota el corcho? Pues porque el CO2 está almacenado ahí dentro, ¿no? Y pues obviamente el ser humano disfruta de qué? Pues el etanol, ¿no? Pero pues la bacteria no lo hace con la intención de que pues que el humano necesita etanol. Lo hace con la intención de sacar qué? ATP, ¿no? Y a esto sale como producto. Entonces, cada vez que alguien por ahí se eche algo de etanol, piense que en algún lado hay bacterias ahí trabajando, ¿no? Para ustedes. Porque nosotros los químicos pues solamente ocupamos el etanol para el laboratorio, nada más. Claro. ¿Sale? Pues, ¿todo queda claro ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, de hecho, hay una falla aquí, bueno, algo más ahí como dato para que lo sepan. Ya puedo borrar los dibujos que les puse aquí, bueno, las marcas esas. Ya, profe. Ok. No ustedes, cuando, en alguna parte, ¿no? Del mundo, cuando una persona decide echarle etanol a su cuerpo, yo digo que ustedes no, ¿verdad? Porque ustedes se la pasan puro estudiando. Entonces, cuando alguien decide echarle etanol, y etanol el bueno, ¿eh? No es que tiene un poco de propanol y los deja ciego, ¿no? No, no. Digamos que es puro etanol, ¿vale? Que no lo compraron ahí en el Oxxo de 12 pesos, ¿no? No sé cuánto cueste. Que ya sea algo un poquito más decente, ¿no? Que tiene etanol, ¿sí? Entonces, cuando alguien le echa etanol a su cuerpo,
y el organismo pues detecta mucha cantidad de etanol en la sangre, pues es tan genial el organismo que este etanol, para disminuir la cantidad de etanol en la sangre, lo pasa, ahora hace el proceso contrario, lo manda a formar acetaldehído. Y después de acetaldehído, lo manda a formar ¿qué? Piruvato. Y después del piruvato, pues lo manda otra vez ¿a qué? A la glucosa, que sería como un proceso inverso de lo que es la glucólisis. ¿Sí me van siguiendo la lógica de ese proceso? ¿O no? No. ¿No? O sea, imagínense que alguien está tomando ahí etanol, ¿no? Y hay mucho etanol, hay mucha concentración de etanol en la sangre. Entonces el organismo, para compensar ese etanol que hay en la sangre, pues no lo desecha totalmente. ¿Qué va a hacer? Pues lo transforma en acetaldehído. Ahorita el proceso que hicimos fue, el proceso que llevamos hasta ahorita fue esto, de la glucosa y bla, 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 fuimos a piruvato y llegamos hasta etanol. O sea, si quieren verlo, fue esto. Así. ¿Sí? Para llegar hasta acá, ¿no? Entonces, ahora imagínense que el organismo hace el proceso contrario. ¿Cómo sería el contrario? Pues que tú tengas etanol en la sangre, ¿no? Entonces, el etanol lo transformarías a ¿qué? Acetaldehído, luego piruvato, y luego pues hasta la glucosa, ¿no? ¿Sí? Ahora sí le siguen la lógica. Sí, profe. Sí, muy bien. Pues resulta que esta molécula que se llama acetaldehído es una molécula muy, muy polar. ¿Sí? Pero muy polar. Y aquí voy a aprovechar esos conocimientos que ya tenemos de estructura de Lewis, de química y geometría molecular. Pues se acuerdan que la estructura de Lewis para este oxígeno se queda así, ¿no? Tiene pares de electrones libres, ¿no? ¿Y qué otra molécula tiene pares de electrones libres? Que es muy polar y se encuentra casi en todos los seres vivos. ¿El hidrógeno? No. El agua, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dibujamos estructura de Lewis de la molécula del agua? Aquí son sus pares libres, ¿no? Y la molécula de acetaldehído también tiene pares libres. Entonces, esta es una molécula muy polar y el acetaldehído también es una molécula muy polar. Y si las dos moléculas son muy polares, ¿qué van a hacer? Pues se van a atraer fuertemente, ¿no? ¿Sí van siguiendo la lógica o no? Más o menos, profe. Más que menos. Sí, Bueno, yo pues supongo. de todos modos esto nomás es como dato, ¿vale? ¿Sí? Entonces imagínense que están estas dos moléculas que son muy polares, ¿sí? Y entonces todo este etanol, o bueno, la mayor parte de este etanol se está transformando en acetaldehído y ahora ya no vas a tener etanol en la sangre, ¿qué vas a tener? Acetaldehído, ¿no? Pues ese acetaldehído se va a empezar a comer, de alguna manera decirlo, toda la molécula del agua del organismo, o la mayor parte de la molécula del agua del organismo. ¿Por qué? Porque es una molécula polar, ¿sí? Y entonces, por eso, es que al otro día, las personas sienten una necesidad de ¿qué? De hidratarse, ¿no? O lo que llaman como cruda, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el acetaldehído se comió toda la molécula del agua, o la mayor cantidad de la molécula del agua que había dentro del organismo. ¿Sí lo ven? Sí, ya vi, profe. Por eso hay unos truquillos ahí que cuando están tomando, pues echan un vaso de agua, ¿no? ¿Y eso para qué? Pues para compensar esta molécula del agua que se va a comer el acetaldehído. Pero pues al otro día ustedes, o no, alguien por ahí les dice, no, pues tómense un electrolito, ¿no? ¿Qué contiene electrolito? ¿Nunca han tomado electrolito? No, eso se cura con otra Alex, cerveza. No, no, pero al otro día, cuando ya están, con la cruda. Sales, ¿no? se supone que son sales. Potasio, y son cationes. De hecho, hasta ahí en el mismo etiqueta dice, ¿no? Cationes potasio, cationes sodio, cationes magnesio. Y estas cosas, pues, tienen cargas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer esas cosas o esos iones que le estamos metiendo al organismo? Pues como tienen carga, van a empezar a descomponer las otras moléculas para sacar la mayor cantidad de agua
posible de otras moléculas y poder compensar esta cantidad de agua que se ha perdido. Y por eso es que hay una recuperación después de que se toma un electrolito. Bueno, esa es la cinética de la cruda, ¿no? Que le llaman. Entonces ahora ya saben, ¿vale? Ya pueden ir ahí en el metro y platicarle a alguien, ¿no? Cómo le da la cruda, ¿no? Saquen sus apuntes, ¿eh? ¿No se lo habían platicado? ¿No? En el metro no le ha pasado. Sí, profe, cada 8 días con mis amigos borrachos. Pues si acá llegué yo a la mina y fue lo primero que me platicaron. No sé ustedes qué hacen. Sale, pues entonces ya quedó la fermentación alcohólica, ¿vale? Espero que no se les olvide los productos con esta choro que les mencioné. Ahora, ¿qué sigue? ¿La fermentación qué? Láctica. Láctica, muy bien. Vámonos con la fermentación láctica. ¿No es la de los músculos cuando haces ejercicio? Ándale, muy bien, esa, mero. ¿Sí? Entonces, el organismo, supongamos que decide no agarrar fermentación alcohólica, sino que decide ahora agarrar fermentación ¿qué? Láctica. Y el mismo proceso. La glucosa, y la transformamos a glucol, a piruvato, ¿sí? Y de aquí del piruvato, hay una cosa que se llama, aquí no aparece en este diagrama, y es que los diagramas de bioquímica a veces no están tan completos, o depende del autor, ¿no? El libro. Pero aquí hay algo que se le conoce como ácido láctico, que es como el intermediario, como si fuera el caso de quién del acetaldehído, ¿no? Entre el piruvato y el etanol. Aquí en este caso es el ácido láctico, que no aparece aquí. Entonces el piruvato se transforma primeramente en ácido láctico y por último se va a transformar en unas cosas que se llaman lactato. Aquí lo importante para la fermentación láctica, lo que deben de recordar ustedes, es que voy a tener como producto ¿qué? Lactato. Y ya nos sacó CO2 como en la fermentación alcohólica, ¿no? Este ATP, recuerden que este proceso viene de la glucólisis, ¿no? Entonces de la glucólisis, voy a poner una G aquí, o agarras este camino, o agarras este camino, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, si yo decidí agarrar la fermentación láctica, ¿sí? Pues estos ATP que me están contando, pues otra vez derivan ¿de dónde? De la glucólisis. Esta agua que me están contando, ¿de dónde deriva? De la glucólisis. Vuelvo a reiterar, la gran diferencia entre la fermentación alcohólica y láctica, ¿quién es? O el CO2. Aquí sucede también exactamente lo mismo. Los NADH, al igual que la fermentación alcohólica, se van a transformar ¿en qué? En NAD+. Entonces, de forma resumida, bueno, acá sería esto, ¿no? Lactato y 2 ATP. Bueno, y el agua si se lo quieren aprenderse. ¿Sí? ¿Les va quedando claro o no? Sí, profe. Muy bien. Ok. Sea la fermentación alcohólica o sea la fermentación láctica, ¿cuántos ATP me dan de referencia? Dos. 2. 2, porque esos dos vienen de la glucólisis, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, en términos generales, así ya hablando, si les llega a aparecer una pregunta que habla en general de la respiración anaerobia, parece que esto es anaerobia. Si me dicen, ¿cuántos ATP genera la respiración anaerobia? Ah, pues como me dice que es respiración anaerobia, pues puede ser referencia a la fermentación alcohólica o puede ser referencia a la fermentación láctica. Y cualquiera de las dos, el producto que se considera siempre va a ser ¿qué?
2 ATP. Entonces, puede ser muy exclusivo que les digan, ¿cuántos ATP genera la fermentación alcohólica? 2. ¿Cuántos ATP genera la fermentación láctica? 2. ¿O cuántos ATP genera la respiración anaerobia? Pues 2, porque cualquiera de los dos procesos siempre voy a estar contando esos 2 ATP, que de hecho no se generan aquí, en ninguno de los dos procesos, ¿no? Ya sabemos que se generan ¿en dónde? En la glucólisis, ¿no? ¿Sí les queda claro ahí el hecho de que por qué 2 ATP en la respiración anaerobia? Sí, profe, todo claro. Todo claro, muy bien. A ver, entonces, vamos a seguir. Más bien su cuestionario, ¿no? Hasta aquí ya pueden responder el cuestionario que está cargado, ¿eh? Ahora sí, esto es lo único que me faltaba ver. Y pues también ya se va a acabar el tiempo. Entonces, ingresen al cuestionario y las 9:50, como máximo ahí, para que nos den que sea unos 10 o 5 minutos para revisar si tuvieran alguna duda, ¿vale? Sí, profe, está bien. Entonces,